Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por Spotify y también por pauta.cl. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Se escucha el sonido de las bandurrias y los quiltehues en este sector donde me encuentro. Y hoy día justamente estaba leyendo las noticias de lo que está ocurriendo en Ventanas. Y la noticia ha sido, por un lado, la alegría de quienes dicen que esta medida tan radical que se tomó era necesario y había que tener coraje para hacerla. Y hay quienes han felicitado esa medida. Pero también esto se ha encontrado, y era obvio que iba a ser así, con la resistencia de los trabajadores, con el anuncio de un paro de los trabajadores de Codelco, con actos y declaraciones también bastante radicales y fuertes de los trabajadores que se sienten, o los dirigentes, que se sienten traicionados por el presidente de la República, etcétera. Este debate y esta discusión me parece que puede ocurrir y ocurrirá en el futuro cuando tengan que tomarse medidas radicales medioambientales. Probablemente una pequeña fotografía de lo que ocurre cuando se toman medidas así de fuertes y de radicales, como cerrar una emblemática fundición que tiene una historia y que cumple una función, aunque se dice que ha traído pérdidas a Codelco en vez de darle ganancias. ¿Quién mejor que Marcelo Mena, ingeniero civil bioquímico y PhD en ingeniería ambiental de la Universidad de Iowa, entre otras cosas, y ex ministro de Medio Ambiente durante el gobierno de Michelle Bachelet? Marcelo Mena, además, ha estado detrás de variadas e importantes iniciativas medioambientales, tanto como fue ministro, y ha recibido un premio de la UNEP a propósito de una iniciativa de $300 millones que busca reducir emisiones de metano y atacar a corto plazo con esto el calentamiento global. Marcelo está en Ginebra, me imagino que en un jardín suizo, conectado con este jardín esta tarde. Marcelo, gracias por acompañarnos a conversar sobre lo que está ocurriendo en Ventanas hoy. Gracias por la invitación, encantado de conversar. Lo primero que quiero preguntarte, tú escribiste un tuit o tuiteaste o enviaste un mensaje diciendo que esta es una buena noticia, el cierre de Ventanas. Se tiene que hacer una nueva en otro lugar, no en un lugar que contamine, obviamente, a la gente, y cuando se toma una decisión de esta trascendencia. Y hablabas de que Ventanas está bien, o algo como Ventanas en el siglo XVIII podría justificarse, pero hoy no podemos seguir exponiendo a la gente. A ver, tratemos de mirar este problema con una mirada más global, tanto de la mirada medioambientalista como también entender o colocarse, si es que se puede uno colocar del lado de los trabajadores de Codelco y particularmente los trabajadores de Ventanas. ¿Cuál es la mirada que tú tienes de lo que acaba de ocurrir, Marcelo? En muchas cosas como las que son de Chile, que hemos avanzado muchísimo, pero sigue siendo insuficiente. Entonces, en el fondo, el año 64 empieza a operar la fundición de Codelco Ventana y sigue con una huella atmosférica inmensa que causó daños a la agricultura en la zona que está documentado en general y con niveles altos de arsénico también que se acumuló. El año 97 se hace un plan de descontaminación y baja la contaminación en 90%, las emisiones. Es un avance incuestionable, 90%. Y después, fruto del tema de la greda, se decide hacer se parcha la fundición nuevamente para llegar al 95%. Y suena desde fuera muy bueno, pero ese 5% de emisiones que quedan remanentes
exponen a pics de contaminación muy cortos a una población, lo que está asociado a un daño en salud agudo. Y eso es lo que se dio el año 2011, 2018, 2020, 2022, y que ha gatillado la discusión actual. Entonces, siendo la principal fuente de dióxido de azufre, en mi vista, a menos que haya una captura del 99%, lo que hoy día es legal es que esta norma chilena se pueda superar 130 veces al año y eso todavía sigue cumpliendo la norma chilena. Así que eso es más o menos la historia en resumen ambiental. En lo económico es que Chile ha aumentado su capacidad de cobre, no ha aumentado su capacidad de fundición, no la hemos modernizado, exportamos gran parte de nuestro cobre como concentrado a otros mercados y somos hoy día víctimas de la potenciales monopolios de la fundición y los precios que se otorgan con respecto a eso. Así que son las dos historias, la ambiental y la económica de Ventana, lo más objetivo posible. Ahora, ¿cómo poder cruzar? Porque pienso que tú lo sabes mejor que yo, evidentemente, los tiempos que vienen vamos a encontrarnos con este cruce entre las dos dimensiones. Impacto económico, posible cesantía, molestia de los trabajadores, cierre de fábricas, no solamente estoy hablando de Ventanas, de otras situaciones que ya han ocurrido también probablemente en el mundo, y el tema medioambiental. ¿Cómo se hace? Porque uno podría decir, hay que tomar esta medida y habría que tomar muchas más medidas aparte de esta, no es la única, esta es quizás la más emblemática y visible, pero probablemente habría que tomar muchas más medidas, aquí y en otras partes del mundo. ¿Cómo se concilian esas dos dimensiones y cómo pueden entrar en conflicto y hacer que incluso esto que está pasando ahora con los trabajadores de Codelco, que ni más ni menos han llamado a una huelga, a un paro nacional, no vaya a constituir un obstáculo para cómo se puede hacer bien esto, con qué gradualidad, cómo lo miras tú en una mirada más global, digamos, no solamente mirada global de país? Sí, eso habla de que, y yo tengo una columna, quien quiera entrar en detalle, que se llama Una tragedia en el horizonte, que saqué en el mostrador, porque tiene que ver con dos cosas. Para quienes somos de la quinta región, vemos siempre la chimenea amenazante de Ventana. Y yo me acuerdo en el colegio, en el año 92, hace 30 años, que nos tuvimos que entrar una vez porque había llegado una nube tóxica que se decía que era de Ventana. El mito urbano era que era capaz de llegar hasta Viña, y después los modelos muestran que es posible, la verdad. Es súper posible esta contaminación regional. Después me dediqué a sacar un doctorado en esos temas de contaminación regional y viendo qué tan lejos se podía ver la huella atmosférica de distintas fuentes. Pero en este contexto, acá hay una conciliar largo plazo versus corto plazo, Cristian, porque haber hecho una nueva fundición que fuera moderna, que tuviera mejores costos operativos, habría sido rentable económicamente y ambientalmente. Sin embargo, nosotros el año 2013, cuando en la encrucijada que se dio post la greda, se decidió, recordemos el año 2011 hubo el episodio de la greda, el gobierno Piñera 1 decide entre parchar las fundiciones con una rentabilidad negativa o hacer nuevas fundiciones más eficientes, con mejor estándar ambiental, con rentabilidad positiva. Y lamentablemente decidimos gastar menos, gastar más barato, y lo barato al final termina siendo caro, y una década después estamos en la misma discusión que no hemos dicho hasta ahora. ¿Vamos a invertir en fundiciones eficientes o no? Eso no se ha discutido en Chile todavía y es el momento de hacerlo ahora. Ahora, la presidenta del Sindicato 1 de Trabajadores de Codelco de Ventanas y de la Solar Quinta Región, Andrea Cruces, que dice que el paro es para mí como una consecuencia, un resultado de una decisión quizás equívoca y con poco apoyo profesional del presidente de la República. Y luego dice que se entregaron 7.500 millones de dólares en excedente del año 2021. Si tú lo divides por 365 días a año, sacamos cerca de 20 millones de dólares por día. Entonces, eso se va a dejar de ganar en excedente al país por día. La única forma de poder apagar este gran fuego es diciendo la inversión va. Lo que nosotros estamos pidiendo es para seguir cumpliendo, porque nosotros estamos cumpliendo con las normativas, pero era para mejorar de una manera voluntaria el tema ambiental que tenemos en la división de Ventanas. ¿Qué te parecen estas afirmaciones de la presidenta del sindicato? ¿Son correctas? ¿Hay algo de verdad en eso? ¿Es una verdad media? ¿Cuál es tu mirada? Es lamentable que utilice estos argumentos, porque en la práctica eso ha sido siempre la trampa de Codelco. Cumplimos la norma. Las normas han sido hechas las medidas para ellos.
Yo estuve ahí cuando Codelco, Hacienda, Economía, Minería suponían normas ambientales más exigentes. Ya también están en las actas de distintas normativas del año 2000 o antes que decían no nos apliquen estas normativas porque nos van a desprestigiar, no vamos a poder acceder a los mercados internacionales. Entonces, acá no vengamos con que Codelco cumple normativas. Estas normas están hechas a la medida para poder ser superadas 130 veces al año. Y lo que ocurrió recientemente, todavía no hay saturación, porque las medidas están hechas a su antojo. Entonces, esto no es voluntario. Acá tenemos una empresa del Estado que está directamente vinculada con el daño a la salud aguda a poblaciones, a cientos de niños al año, a generaciones completas. Entonces, la inversión que tiene que hacerse, y espero que ellos estén de acuerdo, es en una nueva fundición en otro lado. Acá no es que me quede cerca, que me quede lejos, acá es que esto es incompatible territorialmente con una población que ha sido castigada por décadas a una exposición que no merece la contaminación. ¿Cuáles serían otras fundiciones ventanas sobre las que habría que tomar medidas pronto, anticipando? Porque hay que ser coherente, se toma una vez, o esta es la más emblemática, o hay otras, estoy hablando del tema medioambiental, que perjudique a la población, a los niños, eso es lo que tú estás diciendo. Estaba viendo cómo ha actuado Codelco históricamente para poder saber cómo salimos de esta. Chuquicamata no cumplía normativa como ciudad. Era una ciudad en la cual la gente vivía. Esa ciudad hoy día no existe. Fue tapada por relave, ¿no es cierto? Porque no cumplía. Sewell, ese pueblo minero, Ocoya, ¿no es cierto? Pueblo minero que fueron abandonados. ¿Por qué? Porque no cumplían la normativa y por lo tanto fueron trasladadas a la población. El Salvador, la gente fue trasladada. Hoy día, pero lo que va quedando de exposición aguda a la contaminación por fundiciones tiene que ver con Paipote, Tierra Amarilla, ¿no es cierto? Copiapó, que tiene el mismo problema y efectivamente estaba viendo que con su paralización bajó nuevamente la contaminación. Y también el caso todavía de Caletones sigue afectando a la sexta región, aunque marginalmente. Entonces, acá el tema de fondo es ¿por qué Chile tiene las peores fundiciones en el mundo en cuanto a su performance económico, costo de fundir, y ambiental? ¿Por qué no podemos cambiar ese destino y tener fundiciones que capturen 99% de sus emisiones, como la que hay hoy día en Hamburgo, en la ciudad misma, en donde la contaminación no es una cosa que vive la población, sino que realmente está con estándares ambientales internacionales? Eso no lo hemos hecho. Acá, sí, cumple la normativa chilena, sí, echa la medida para ellos. Las peores en el mundo, dijiste, o sea, peores que China, por ejemplo, y que otros países. Mucho peor. Mucho peor. Hay un estudio que se llama Cobre refinado, un buen negocio para Chile, que hizo Sesco, que es un grupo un think tank asociado a la minería que justamente compara los costos operativos de todas las fundiciones del mundo, en donde Chile tiene las más caras costos de fundición y al mismo tiempo el peor performance ambiental. Entonces, yo como ex ministro hablo de esto, pero esto acaso no debería ser la agenda del ministro de Economía, de Hacienda, de Minería. ¿Acaso la competitividad a largo plazo no es una prioridad para el país? ¿Por qué tenemos que hablar de esto nosotros y no ellos? Tiene que ver con el horizonte. Porque obviamente en un año, 2 años, quizás es peor invertir, porque significa que hay menos gasto que llega al fisco, ¿no es cierto? Hay ¿Menos gasto o menos ganancia, perdón? Menos recaudación, perdón. Menos gasto, sí. Menos recaudación. Sí. En cambio, si hacemos esto pensando en los próximos 10 años, claramente es una inversión en el futuro de Chile, sus ciudadanos, su competitividad. Entonces, mira, por ejemplo, Gaby, una nueva mina en el norte de Chile, tiene altos niveles de arsénico. Hoy día las fundiciones internacionales están penalizando el precio del concentrado de cobre por el nivel de arsénico que tiene. Hay lugares que se han exportado en fundiciones de Zambia, en donde simplemente dicen estos minerales son demasiado sucios. Entonces tenemos que empezar a fundir nuestros minerales acá, o de lo contrario vamos a estar constantemente siendo vulnerables al costo que quieran imponer desde el extranjero quienes presten servicio. Y por tanto lo que corresponde, si yo soy una persona que le interesa el bienestar de la industria, sería invertir en fundiciones eficientes, nuevas y limpias. Y eso es lo que hay que hacer. Tú hablaste ahí de falta de horizonte, tal vez es un sino, no quiero ser tan fuerte, pero un sino chileno, es decir, esperar que el tema estalle, postergarlo, tirarlo bajo la alfombra, y cuando ya ocurre, ya estalló, ya la solución debe haberse tomado gradualmente, con
por una mirada, y sobre todo hablaste tú ahí de que aquí debería estar involucrado activamente Hacienda, Economía, no solamente Medio Ambiente. Siempre están los ministros de Medio Ambiente que, bueno, tienen menos Como como chivo potencia. expiatorio de lo que no quieren hacer los otros sectores. Claro, Esa es a la que ver, tenemos que poner en la cara. ¿cómo ves tú esa mirada? ¿Cómo ves tú ese trabajo futuro, digamos, entre ministerios tan distintos y con demandas tan distintas como Hacienda, Economía, Medio Ambiente? ¿Cuál debiera ser, con tu experiencia que tuviste en el gobierno, cómo debiera articularse eso Está cambiando para mucho, mirar hacia el futuro? A ver. está cambiando mucho, Cristian. Mira, hubo un ministro con que yo pude trabajar mucho posteriormente, cuando estaba el Banco Mundial, que se llamaba Felipe Larraín. Felipe Larraín entendía que, por ejemplo, el cambio climático era una amenaza estructural al crecimiento y el bienestar de los chilenos. Él veía como el IMASEC de marzo 2019, me acuerdo perfecto, fue más bajo porque hubo una luz en el norte de Chile y que la minería no pudo exportar bien porque habían problemas de logística. Entendía que la cantidad de días de exportación en los puertos chilenos bajaban fruto de las marejadas que son cada vez más frecuentes. Y por tanto, él lanzó una agenda bien intensa con respecto a temas de cambio climático, que ha resultado, porque esto ya pasó a ser política de Estado, que tengamos una ley de cambio climático que obliga a que las empresas tengan que reportar sus riesgos, tanto físicos al cambio climático como transicionales por los tipos de productos que venden, que están expuestos están frente a la transición ecológica. Y eso es parte de una obligación en el contexto de la responsabilidad fiduciaria de una empresa con respecto a sus accionistas. Estamos hablando del lenguaje económico más convencional. Yo tengo una responsabilidad con respecto a quién invierte en mí. En este contexto, tenemos que tener una responsabilidad de quiénes son los que pagan impuestos en este contexto para el crecimiento a largo plazo de Chile. Y entonces eso se trata no de ir en contra del medio ambiente, Cristian, tiene que ver con el horizonte al cual evaluamos lo que queremos lograr. ¿Ya? Entonces, en este próximo al 2050, si no enfrentamos al cambio climático, vamos a perder 25% de nuestro PIB. Sacamos un estudio con el Banco Mundial que iba a crecer 5% más Chile si es que era descarbonizado. Y eso fue el fundamento por el cual el presidente Piñera y después posteriormente el presidente Boric continúan con la acción climática. Este mismo análisis de largo plazo es lo que falta en la minería. Cuando Mark Carney, quien es el expresidente del Banco Central de Inglaterra, habla de la tragedia del horizonte, es precisamente eso, que pensamos en el corto plazo y obviamos esta amenaza fundamental a largo plazo. Y cuando dejemos de mirar el corto plazo y miramos el largo plazo, vamos a tomar las decisiones que son correctas tanto para la economía como el medio ambiente. Y esto debiera ser una política de Estado. Tú citaste ahí el ministro Felipe Larraín, digamos, nada más distante de lo que podría ser, por ejemplo, un ministro del actual gobierno, ¿no? Una mirada de largo plazo. Se parece mucho, Mario Marcel, de hecho, él ha interactuado con el profesor Dasgupta de Cambridge, quien vino acá el año pasado y dijo que precisamente estamos erosionando las bases del crecimiento a través de la degradación permanente de la biodiversidad. Y lanzó recientemente la Rosana Costa un foro sobre biodiversidad y cómo la pérdida de biodiversidad puede erosionar la capacidad de crecimiento económico del país a largo plazo. Entonces yo creo que hay un cambio. Yo creo que el ministro Marcel tiene esa mirada distinta, más moderna, como la tuvo Felipe Larraín también. Uno más de izquierda, otro más de derecha, pero la evidencia es clara. Hay que mirar a largo plazo el crecimiento del país, invertir en consecuencia. Desde ese punto de vista, ¿cuál crees tú cómo debiera ir implementándose esta mirada a largo plazo? Y salgámonos del tema ventana y miremos otras dimensiones medioambientales, otros temas medioambientales, donde sí podríamos adelantarnos y no llegar tarde como se está llegando tarde con ventana, digamos, de lo que tú ves aquí en el horizonte más inmediato en Chile. Calidad de aire, por ejemplo. Calidad de aire. Hoy día tenemos alza de precio de combustible, ¿no es cierto? La parafina, el gas natural, gas licuado, la leña, están en sus niveles más altos. 1 de cada 6 chilenos pasa frío en invierno. Hay gran parte de la población de la zona centro-sur está sumida a una calidad de aire, incluido Puerto Vara, que causa que la mitad de los días sean insalubres para respirar. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? O subsidiamos los combustibles fósiles, o subsidiamos una transición de la calefacción en aislación térmica, recambio de calefactores, que brinda menores costos a la gente de calefacción y al mismo tiempo menos daño en salud, que se manifiesta en la mortalidad prematura que va a tener la gente por la exposición a que ha vivido. Ahí tiene un caso súper claro en donde invertir
la pobreza energética, tiene beneficios ambientales, económicos directos, porque también al hacer estas inversiones, Cristian, tú activas zonas deprimidas económicamente con empleo para las pymes, fundamentalmente. A ver, modelos en el mundo, modelos de países de los cuales no estemos tan lejos, digamos, que hayan... A ver, primero, ¿cómo evalúas tú a nuestro país? ¿Tu mirada es negativa, es radicalmente negativa? ¿O tú dijiste que, te entendí al comienzo, que dentro de todo en Chile se han hecho avances importantes en temas medioambiental, me imagino en comparación a países de América Latina? Sí. Pero ¿dónde se ha implementado mejor esta mirada de horizonte? ¿Qué ejemplo, modelo deberíamos seguir que no estén demasiado lejos de nuestra realidad, digamos? Yo creo que en Chile mismo está eso. Nosotros fuimos capaces de bajar la contaminación de Santiago en 70% y triplicar su producto en 30 años. Si uno mira, el mejor ejemplo de descontaminación de ciudades es Santiago. Si uno mira en época reciente, es Coyhaique, es Temuco, pero es quererse el cuento y hacerlo más y más rápido. Temuco ha bajado su contaminación a la mitad desde el año 2013, Coyhaique en 40%, más rápido que cualquier ciudad china. Pero nosotros siempre nos creemos el cuento de que otros hacen las cosas mejor que nosotros. Entonces, en la tragedia verdadera de Chile, habiendo participado en foros con la OCDE, haber comparado muchas veces nuestro actuar, habiendo asesorado a decenas de países durante mi tiempo en el Banco Mundial y todavía continúo con lo mismo, Chile es un país destacado, es un país que avanza. En acción climática está dentro de los 4 países que tienen políticas de largo plazo de mitigación de cambio climático que son aceptables por los estándares más exigentes. Pero eso, Cristian, esa es la tragedia nuestra, no significa que estemos bien, ¿no es cierto? No significa que tenemos que dormirnos en los laureles, tenemos que hacer mucho más. Y esa es verdadera contradicción que nos tensiona como país en este momento constitucional, por ejemplo. ¿Y cuál es la causa de esa contradicción interna? ¿Cuál es la causa más profunda, digamos? Es decir, que tengamos avances, pero tú dijiste que no nos creamos el cuento, porque finalmente los países, las naciones, se arman relatos, y esos relatos son fundamentales en cómo tú avanzas hacia adelante, ¿no? Yo creo que el relato de algunos actores fue de que no ha avanzado nada para poder traer agua a su molino, y después viceversa cambiaba el gobierno y seguía con la misma retórica. Si tú comparas lo que habría sido la reacción de la izquierda con respecto a un cierre de fundición de ventana en la COP25, como tenía anticipado el presidente Piñera, habría sido idéntica a la actual. Entonces acá hay una falta de reciprocidad y hay una reciprocidad demasiado extrema en culpar al otro de lo que no ha hecho en el anterior, ¿no es cierto? Hemos visto cómo culparon a Bachelet de traer haitianos y a Piñera de traer venezolanos. Y ninguno ha tenido un diálogo honesto, entender que la cosa es más compleja que eso. Es mucho más complejo y tenemos que trabajar juntos y no atacar al otro por las cosas que no hizo el anterior. Yo creo que ese quizás es el problema que tenemos, de traer agua a nuestro molino, escuchar una clase política altamente desprestigiada con respecto a los avances, y en general, cuando uno habla en detalle de estos temas, la gente que ha participado en estos procesos sabe perfectamente que en Chile se toma mejor agua potable de Latinoamérica, tenemos mejor sistema de saneamiento por lejos, tenemos indicadores de desarrollo humano que, si bien faltan, son los mejores de la región. Tenemos entonces que conciliar de tener el amor propio, de decir que hemos avanzado, pero al mismo tiempo tener la autocrítica de decir que nos queda mucho para avanzar. Para usar la imagen de la Odisea, que a mí me encanta mucho, cuando Ulises tiene que enfrentar 2 monstruos, ¿no? Escila y Caribdis, tiene que cruzar para sobrevivir entre esos 2 monstruos. Uno succiona y el otro se devora a los compañeros. La Escila sería, por un lado, lo que tú has dicho, o sea, sectores de un discurso más radicalizado, que de alguna manera demonizan todo y decir, estamos pésimos, muy mal, se construye un relato maniqueo, por decirlo de alguna manera. Y el otro, Caribdis, es el discurso autocomplaciente o el discurso negacionista de los problemas. Entonces tenemos que avanzar, parece ser, entre esos 2 monstruos, que son nuestros propios monstruos interiores, por decirlo así, ¿no? Y llegar a grandes acuerdos políticos, a acuerdos de largo plazo, con mirada, como yo decía, más de Estado que de gobierno, partidista o lo que sea. Y en ese contexto, la agenda climática y ambiental ha sido ese espacio, y yo tengo la esperanza de que haya un consenso que no tenemos en otros sectores. Si tú miras alrededor del mundo, ¿cuántos países hay un consenso en donde el equivalente a la SOFOFA, Sonami, Consejo Minero, empresas generadoras y la sociedad civil hayan llegado en torno a que hay que descarbonizar el país? Son pocos. Tenemos que valorar esos espacios de encuentro.
y tener diálogos honestos con respecto a lo que queremos lograr como país y lo que nos falta por hacer. Hoy día la inequidad es una barrera estructural al crecimiento del país. No lo digo yo, no lo dice Fundación Sol, lo dice la OCDE. Hoy día la distribución de los recursos pasa lo mismo. Entonces, yo creo que en el fondo lo que nos ha faltado es en vez de que el cambio de gobierno sucesivo ¿no es cierto?, haya significado que uno tenga empatía por los desafíos que tienen por hacer, hemos encontrado constantemente esto como una instancia de poder criticar al que viene por lo que no fuiste capaz de hacer tú mismo, en vez de reconocer que los desafíos son mucho más profundos que eso y se requiere un trabajo colaborativo para enfrentarlos. En este momento, la noticia hoy es que hay una huelga de los trabajadores de Codelco. Siempre las huelgas de los mineros tienen como un trauma en el inconsciente colectivo chileno, ¿no es cierto? A ver, si tú tuvieras que asesorar al gobierno, ¿qué dirías? ¿Cuál crees tú que debiera ser la manera de abordar esto, de abordarlo bien, para que no se le escape de las manos? Estamos en un momento de incertidumbre económica, el horizonte puede que haya más cesantía, hay inflación, etcétera. Hay incertidumbre económica en la población, digamos. Y además le agregas una huelga que puede ser usada con fines políticos, evidentemente. ¿Cuál sería la manera, cómo crees tú que el gobierno debe sortear este escenario difícil? Porque aquí no nos extrañe que a veces la presión produce que retrocede. Tantas veces hemos visto que se toman acciones y después se retrocede por temor, las redes sociales, bueno, en fin, pueden pasar muchas cosas. Sí, el problema no se va a solucionar simplemente sucumbiendo frente a la presión del sector, sino que más bien hay que aprovechar esta instancia para poder, primero que todo, garantizar a los trabajadores de que va a haber una transición justa, que no van a perder el empleo, y llevar a cabo un diálogo que se hizo en parte, pero fue interrumpido, como la Comisión FURE que impulsó el entonces presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, en donde se llega a un acuerdo, qué vamos a hacer con las fundiciones, y simplemente dialogar con los distintos trabajadores para que encuentren su lugar en este nuevo tipo de producción. Dejar las fantasmas de despotenciar a Codelco, fortalecerlo. Invertir en el futuro de la empresa de Codelco en particular, que va a traer un beneficio a todo el sector privado también, que se vea habilitado en su pequeña y mediana minería por la capacidad del servicio público que presta Codelco con sus fundiciones. Yo creo que eso es lo que habría que hacer. Pero te digo algo, Cristian, esto habría sido inevitable, porque acá, sinceramente, no es un diálogo enteramente honesto. Acá, cuando tú escuchas a los trabajadores diciendo que esto se podía haber mejorado cuando no se podía, que no es verdad que hay contaminación, en realidad te das cuenta que no es un diálogo enteramente honesto. Entonces, por lo tanto, yo valoro la valentía del presidente Boric de no querer ser parte de esta indecisión, porque esta indecisión es algo que lleva por lo menos 15 años. Y por tanto hay que tener ese diálogo impostergablemente con respecto a qué queremos hacer con los minerales de Chile, si queremos importar piedra o láminas de cobre o algo mejor. Por último, Marcelo, no puedo dejar de preguntarte que nos expliques brevemente algo que es emblemático o sea, un proyecto emblemático tuyo, no tuyo, digamos, pero en el cual tú has sido un participante activo, que es la reducción de emisiones de metano para marcar una diferencia en la huella atmosférica. Probablemente mucha gente no conozca esa iniciativa y sería bueno que nos la contaras brevemente antes de cerrar nuestra conversación. Sí, es súper interesante porque hemos tenido dos tipos de calentamiento globales, uno de largo plazo con contaminantes de larga vida como el dióxido de carbono, pero tenemos otros que son muy potentes, que son mucho más potentes que el dióxido de carbono, que es el metano, que en el corto plazo puede ser 86 veces más potente. Y eso se debe fundamentalmente a tres fuentes: extracción de combustibles fósiles y cómo se fuga el gas natural, los residuos orgánicos y la producción animal, fundamentalmente. Y entonces nosotros estamos trabajando en Santiago de Chile, tenemos un equipo global en Copenhague, Washington, California, Uruguay y Dakar, y por tanto estamos trabajando con múltiples países para poder enfrentar en el corto plazo un sprint de bajar las emisiones de metano, porque si bajamos, como es de vida corta, si bajamos sus emisiones, vamos a tener un beneficio inmediato en la reducción de temperatura, pero al mismo tiempo haciendo de pasadita un mucho mejor sistema de gestión de residuos sólidos, aprovechando, en vez de tirar a la basura los fertilizantes, como estamos haciendo hoy, valorizarlo, en vez de ser dependientes de un sistema de fertilizantes de combustibles fósiles,
alto y que nos tiene sumido en una crisis de alimentos grande, y también tener sistemas alimentarios que sean simplemente buenos para el planeta y buenos para el clima y para la salud de la gente. Entonces, en el fondo, se trata de una transformación del sistema agrícola, alimentación y energético para bajar la emisión en el corto plazo. Estamos trabajando globalmente junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, y más de 130 países en el mundo en este contexto. Marcelo, yo te quiero agradecer este paseo por el jardín desde Ginebra, el lugar donde está enterrado uno de mis escritores favoritos, Jorge Luis Borges, a ver si puedes ir a llevarle unas flores a su tumba. Te lo pido por favor, sí. Y gracias por habernos acompañado esta tarde aquí Desde el Jardín. Nos vemos, suerte, chao. Un abrazo, nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden la frase que siempre les digo de Voltaire al final del programa, que está en el Cándido, la última frase de su libro Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta.